Buenos días, quien le habla es la licenciada María Virginia Bisoño. Vamos a continuar con el estudio del líquido cefalorraquídeo, las pruebas de laboratorio, segunda parte. Cuando hablamos del examen químico, hablamos de la determinación de ciertos parámetros. Entre ellos tenemos la glucosa, la cual procede de la glucosa sanguínea, la cual entra al líquido cefalorraquídeo por un mecanismo de transporte activo y difusión por gradiente de concentración a través de la barrera hematoencefálica. La determinación de glucosa en líquido cefalorraquídeo se le denomina glucorraquia y ella va a representar el 60 o 70% de la concentración plasmática. La extracción de la glucosa a nivel plasmático debe hacerse 30 minutos antes de la punción raquídea. De lo contrario, puede verse modificada. ¿Cuál sería el significado clínico que tenga esta determinación de glucorraquia? Vamos a encontrar niveles elevados de glucorraquia o hiperglucorraquia cuando hay niveles elevados de glicemia a nivel de plasma o hay una hiperglicemia. Vamos a encontrar una hipoglucorraquia en las meningitis bacterianas porque hay un aumento de leucocitos y este es a expensa de el porcentaje de neutrófilos, que es lo que vamos a observar. Vamos a encontrar también en lo que llamamos la meningitis tuberculosa una hipoglucorraquia. Y en el caso de las meningitis virales, esa glucosa va a ser normal y si vamos a observar un aumento de los linfocitos. El análisis lo vamos a hacer de la misma manera como se analiza la glicemia en sangre periférica. El siguiente parámetro que vamos a determinar va a ser las proteínas, la cual el 80% es de origen plasmático y el 20% es de origen intratecal. Es importante la determinación de proteínas porque esta va a ser un buen marcador en el intercambio de lo que es el líquido cefalorraquídeo y el plasma. Ellas van a representar una fracción similar a la encontrada en el suero. Una de las proteínas importantes va a ser la albúmina, porque la albúmina no se sintetiza en el sistema nervioso central. Entonces ella va a ser un indicador de referencia para lo que es monitorear la permeabilidad de la membrana. Otras proteínas que podemos encontrar va a ser la concentración de inmunoglobulina G, la cual también se va a tomar en consideración con lo que es el estado de la barrera hematoencefálica para poder distinguir si esta inmunoglobulina G está aumentada por la síntesis intratecal o sencillamente está aumentada por el paso de las proteínas plasmáticas. Los valores de referencia de la albúmina a nivel de líquido cefalorraquídeo va a ser de 120 a 320 miligramos por decilitro. Y los valores de referencia de proteínas totales en el líquido cefalorraquídeo van a estar entre 15 y 45 miligramos por decilitro. La cantidad de proteínas totales se mide diluyendo el líquido cefalorraquídeo con ácido sulfosalicílico al 3% y luego se compara la turbidez que se produce con una serie de tubos que tenemos de concentración conocida ya estandarizado. ¿Cuál sería el significado clínico de esta determinación de proteína o raquia, como se le llama, o proteínas en líquido cefalorraquídeo? Me va a evaluar el grado de afección de la barrera hematoencefálica, consecutivo a lo que es una inflamación. Me va también a detectar los procesos que impliquen una reacción inflamatoria en el sistema nervioso central.
Cuando hay disminución de los depósitos de proteínas en líquido cefalorraquídeo, también me los va a evaluar. Y en procesos degenerativos o destructivos del sistema nervioso central. Nosotros vamos a encontrar estas proteínas aumentadas en lo que es, en el caso de las meningitis y las hemorragias a través de la barrera por lo general. Aquí tenemos un patrón electroforético de lo que es un líquido cefalorraquídeo en condiciones normales. Vamos a ver todas las fracciones. Tenemos esta primera fracción que es la prealbúmina, la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y lo que es la fracción gamma. Aquí tenemos todos los valores de referencia y esto se hace a través del método de difusión radial. Seguidamente vamos a determinar lactato, el cual se produce principalmente en las células musculares y el eritrocito. Aparte de que nosotros sabemos que este lactato aumenta de manera fisiológica con el ejercicio. La determinación del lactato es independiente de la concentración de plasma. Recordamos que la destrucción del tejido dentro del sistema nervioso central produce deprivación de oxígeno. A esto llamamos metabolismo anaeróbico. Y aumenta la producción de ácido láctico, que es el que se encarga de producir el dolor. Esto lo vimos en clases anteriores. Entonces quiere decir que en los líquidos cefalorraquídeos de tipo xantocrómico, nosotros vamos a tener valores elevados falsos de lactato. ¿Por qué? Porque tienen glóbulos rojos contenidos dentro de lo que es el propio líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles serían los valores de referencia de este lactato? De 5 a 20 miligramos por decilitro. ¿Y cuál sería el significado clínico? Nosotros vamos a encontrar un aumento del lactato en meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, meningitis micótica, tumores, infartos, edemas y en las hemorragias subaracnoideas. El lactato me va a valorar la eficiencia del tratamiento con antibióticos. Otra determinación que nosotros podemos hacer en líquido cefalorraquídeo es la determinación de cloruro. Los cloruros son iones abundantes en los líquidos extracelulares, no nada más en el líquido cefalorraquídeo, en cualquier líquido extracelular, y este en conjunto con el sodio son los que se encargan de mantener la presión osmótica de nuestro organismo. La concentración de líquido cefalorraquídeo del ion cloruro está entre 120 y 130 miliequivalentes por litro, los cuales equivalen entre 700 y 750 miligramos por decilitro de cloruro de sodio. Nosotros vamos a encontrar desde el punto de vista clínico que el cloro va a estar disminuido en las meningitis tuberculosas, en los procesos de neurosífilis, en la poliomielitis y en los tumores cerebrales. Se determina de igual manera como se determina el cloro en sangre periférica y cuando hay un valor aumentado se le conoce como hipercloremia y si hay un valor disminuido se le denomina hipocloremia. Se pueden determinar en el líquido cefalorraquídeo enzimas como son la creatinquinasa o la CK, que el valor medio es inferior a 4 unidades litro y por lo general está elevada en los procesos o en las lesiones cerebrales isquémicas. También podemos determinar lo que es la adenosín desaminasa o ADA,
como se le conoce, los valores normales están entre 0 y 9 unidades por litro. Esta enzima está aumentada en la meningitis tuberculosa porque hay una infiltración, pues, por lo que es el linfoma. Otros electrolitos que nosotros podemos determinar, o los electrolitos que podemos determinar, son el sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, y podemos determinar también la glutamina. Las células cerebrales producen glutamina y esa glutamina tiene unos valores de referencia en líquido cefalorraquídeo que va de 8 a 18 miligramos en 100 mililitros. Y cuando está aumentada la glutamina, lo que me quiere expresar es que hay un exceso de amonio en el sistema nervioso central. Vamos a hablar ahora de lo que es el recuento celular o recuento diferencial. Normalmente el recuento celular debe dar menor o igual a 5 células por mililitro. Tiene un predominio linfocitario, es decir, los linfocitos pueden estar entre un 93 a 97% con relación a los polimorfonucleares que pueden estar entre un 1 y un 3%. Y lo que es la parte de monocitos entre 0,5 a 1%. Nosotros vamos a hacer ese recuento, como sabemos, en la cámara de Neubauer y tenemos que hacerlo de forma inmediata, ese recuento de leucocitos, porque el 40% de las células se lisan después de las 2 horas. ¿Cuál sería la importancia clínica de hacer este recuento? Nosotros sabemos que un aumento de lo que son los polimorfonucleares me van a sugerir una infección de tipo bacteriana. Y un aumento celular a expensa de células mononucleares me van a sugerir una enfermedad viral, fúngica o inmunológica. Puede ser también. Ahora, dependiendo del recuento como sea, nosotros si encontramos un incremento moderado, este quiere decir que está entre 10 y 100 células, el tipo de meningitis va a ser meningitis viral, meningitis tuberculosa o neurosífilis. Ahora, si nosotros encontramos un recuento hasta 1000 células, se va a apreciar es en la meningitis tuberculosa aguda. Y más de 1000 células se va a observar en las meningitis con accesos encefálicos. Continuando con el examen citológico, vamos a hablar ahora de lo que es el estudio celular. Se debe realizar el recuento total de las células y su morfología. Nosotros debemos estudiar qué tipo de célula tenemos y cuál es la morfología de la misma. En un líquido cefalorraquídeo normal no deben de haber más de 8 células. Estas células tienen que ser de origen linfocitario. Cuando una muestra está contaminada con sangre, no tiene valor diagnóstico ese conteo. Nosotros de ahora en adelante llamaremos pleocito a toda célula que se encuentre en el líquido cefalorraquídeo. Y una pleocitosis es un proceso infeccioso donde hay un aumento de células que raramente es tumoral. Vamos a ver pleocitosis ligera cuando hablamos de que hay de 10 a 30 células por mililitro. Esto es en el caso de la meningitis aséptica, meningitis tuberculosa, encefalitis virales, poliomielitis, neurosífilis, herpes zóster. Una pleocitosis moderada, entre 30 y 100 células por mililitro,
y una pleocitosis marcada entre 100 y 500 células, ya cuando hablamos de lo que es una meningitis bacteriana o una meningitis tuberculosa grave. Entonces podemos observar una pleocitosis por neutrófilos que me va a sugerir desde el punto de vista diagnóstico una meningitis bacteriana, aquí tenemos los neutrófilos, o sencillamente por fármacos intratecales también se puede producir una pleocitosis por neutrófilo, o los pacientes que les han dado convulsiones, infartos, hemorragias y tumores. En el caso de la pleocitosis por linfocitos, aquí tenemos los diferentes tipos de linfocitos. Estos me van a sugerir, desde el punto de vista de valor diagnóstico, que la meningitis es de tipo viral o es de tipo meningitis tuberculosa crónica, puede ser también por neurosífilis, enfermedades inflamatorias como son la sarcoidosis o enfermedades degenerativas. La pleocitosis también puede ser por eosinófilos. Se observa muy de vez en cuando en los procesos inflamatorios sistémicos o que están asociados a infecciones parasitarias, fúngicas, alérgicas, etc. Nosotros también en el extendido, aparte de observar lo que es neutrófilos, linfocitos y eosinófilos, podemos observar células tumorales que me van a indicar tumores primarios o tumores metastásicos o diseminación meningea por leucemias o linfomas. Podemos observar macrófagos con hematíes fagocitados, a los que se le conoce como eritrófagos, o con inclusiones de hemosiderina, y también pueden tener estos macrófagos cristales de hematoidina. Observamos también en el extendido células ependimarias o del plexo coroideo. Estas células se observan después de una cirugía postquirúrgica y se debe a la punción ventricular que se hace y realmente no tienen significado clínico. Culminamos con el examen citológico, entramos en lo que es el examen microbiológico. Nosotros sabemos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril. Nosotros no deberíamos encontrar ningún tipo de germen en lo que es el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos una serie de microfotografías donde vemos los gérmenes más comunes encontrados en meningitis. En el caso del Streptococcus pneumoniae, es el agente causal en el 50% de los casos. La Neisseria meningitidis es el agente causal del 25% de los casos de meningitis. El Streptococcus del grupo B es el agente causal del 15% de los casos de meningitis y la Listeria es el agente causal de aproximadamente el 10% de los casos. Nos queda el Staphylococcus aureus y nos queda el Haemophilus influenzae, que tienen una repercusión en un porcentaje entre un 5 y un 10%. Ahora vamos a ver cómo nosotros vamos a identificar estos tipos de gérmenes. Entonces, para la identificación de los microorganismos, nosotros tenemos que hacer el cultivo de los mismos en los agares correspondientes. Para ver el tipo de microorganismo, nosotros vamos a utilizar distintas tinciones. La tinción de Gram, que aquí tenemos una microfotografía, donde nosotros vamos a ver la morfología y el tipo de germen. Gram negativo, cocos Gram negativo y bacilos Gram positivos. En el caso de la tinción de Sid-Nielsen, nosotros vamos a poder identificar a través de esta tinción
si es ácido alcohol resistente o no. Y en el caso de la tinta china, se hace para identificar el criptococo neoforma. Estos serían los exámenes directos que nosotros hacemos. Las pruebas indirectas ya sería el VDRL, el HIV y la coagulación con látex. Entonces aquí tenemos una microfotografía con una tinción de Stig-Nielsen. Vemos meningitis tuberculosa, Mycobacterium tuberculosa. Aquí. En el caso de la tinta china, encontramos al Cryptococcus neoformans. Esto ya lo vimos también en líquidos anteriores, que es una tinción al negativo. Cuando hablamos del examen molecular, vamos a nombrar las siguientes pruebas especiales. El VDRL, que es para la determinación de neurosífilis. La coaglutinación con látex, que se hace para detectar antígenos de Haemophilus influenzae tipo B, el neumococo, el estreptococo del grupo B también, Escherichia coli. En el caso de la PCR, se hace para determinación de virus y bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Las proteínas básicas de la mielina me identifican a pacientes con esclerosis múltiples y las bandas oligoclonales me dan la presencia de fragmentos de inmunoglobulina en los líquidos cefalorraquídeos de pacientes con esclerosis múltiple. De esta manera, culminamos el estudio del líquido cefalorraquídeo. Gracias.